Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Pedro. buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Juan. Hola, Buenas buenas. tardes. Qué alegría veros, ¿cómo estáis? Buenas. Muy bien. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros no hace tanto que te hemos visto y en persona. Sí, es verdad, en noviembre, con Cierto, Noviembre. menos calor que ahora. Menos, sí, es verdad. Yo no sé cómo estaréis por allí, pero en Jerez estamos a 36 grados. Estamos ya casi Bueno, en verano. esas temperaturas creo que las esperamos para este fin de semana aquí en Madrid. Sí. Madrid se espera Yo eso. tengo para aquí estamos- el Hace un ratito en ventilador. calle con el perro 31. Toma ya. Sí, yo cuando he venido de trabajar 32 me marcaba el coche. Y Pues mañana- yo, Aquí en Humanes 28. aquí marca 20 y pocos. Claro, Tú qué calla, alegría. calla. En la playa, no cuenta. Así se puede vivir, ¿eh? Bueno, ¿Tiene pues Juan Miriam, Pedro, Laura? te diré, le estoy diciendo a Juan Pedro que graban el encuentro, entonces para que hagamos spoilers los justos, porque Todo el luego mundo conoce la historia. Sí, todo el mundo conoce la historia, pero Pero seguro no que hay toda. cosas Todo lo que demás Juan no Pedro es nos puede historia. contar. Y Ya, Laura porque lleva mascarilla. Pues llevo mascarilla para proteger a mis compañeros, porque estoy un poco pues constipada, con placas, en fin, que Pero has dado negativo. he dado negativo esta mañana, sí, pero estoy con ¿Sabes antibiótico. que hay una epidemia de gripe A importante, no? Sí, pero esa no me la he hecho, pero bueno, por precaución, que las tengo aquí a todas, Sí. a las chicas muy pegadas, digo, oye, yo me pongo mi mascarilla y que nos sirva de algo lo que hemos aprendido, ¿no? Hombre, pues, Pues en Jerez, como sabéis, recién hemos acabado la feria, que acabó el sábado pasado, y está medio Jerez con COVID. tanta Medio fiesta. Jerez con COVID. De la masificación de la feria, no os Claro. podéis hablar cómo está la feria. Y ya te digo, yo tengo del despacho, la mitad del personal está con COVID, sobrino, en fin. Una locura. Pero ¿y de salud? O sea, flojito. No, sintomatología leve o inexistente, ¿no? Lo que hoy en día se ha convertido el COVID, un resfriadito llevadero. Bueno, Lo que Espero pasa es que antes para de ir a trabajar se han hecho todos la prueba, ¿no? No, bueno, hay que aprovechar entre que tengo mucho personal femenino y entre la menstruación, que ya también es motivo de baja, y el COVID, pues ya entonces ya os podéis figurar. Ay, qué bueno. Yo espero que para el jueves, que presentamos la novela presencialmente en Jerez, el dichoso COVID no nos quite mucho público. Yo confío en que no. Estáis todas invitadas, por cierto, a venir a Jerez, ¿eh? Gracias. No lo digas dos veces. No me llega el metro, Juan Pedro, no me llega el metro. Es que Tenemos otro encuentro ¿Cuándo con es? Espasa también. Es el jueves. El jueves. El jueves. Si no, Tenemos un encuentro. Claro, tenemos un encuentro con Espasa también, Juan Pedro. Hacen hace cuenta. Bueno. Sí, Hacen está echando cuentas a ver si puede acercar. No podemos hacerle la no puedes, competencia tú no puedes. No se tarda nada. Laura, que si va a jueves. entrar Miriam. ¿Qué? Nos podemos dividir. Miriam, que si va a No, entrar- Miriam no, se conectará en algún momento porque está metida vale, en la vale, reunión y está aquí en la oficina, pero en principio no vale, la vale. esperamos No, te lo para... digo por empezar ya. No, no Sí. la esperamos porque además vosotros todos conocéis la obra de Juan Pedro, todos hemos disfrutado de sus novelas. Yo no sé si incluso vosotros le conocisteis con la primera, con la del abogado de pobres. Sí. No. Yo con el la he abogado de leído, los pobres, pero no Con le el- Uno de los conocía. abogados. La tenía yo de antes. yo sí. Sí, pues No, bueno, yo con esa yo tuve el placer de descubrirle con esa novela que me cautivó y ahora estoy recordando que cuando hablamos en algún otro encuentro sí que hablamos de ese brutal comienzo de esa novela y con la novela anterior hicimos encuentro por Zoom también. Sí, O sea que ya Sí. estamos, Sí. no os voy a Fuimos descubrir 2 veces nada. a Trujillo a ver a No, y luego yo se lo dije a Juan Pedro, digo, me han llamado del Festival de Úbeda, que tienen ahí al comité lector insistiendo en que esta novela, que es muy buena, Digo, ¿quién será este comité lector? No, pues, ni idea. No sé. No O sea que sé. Juan Pedro, creo que estás aquí ante tu club de fans. Total, vamos. Total. Así es Pues que, yo- y nada, yo te van lo a hacer agradezco. preguntas de una en una, de forma ordenada, o sea que sin problema ninguno, estás en casa. Como los Yo os juicios. agradezco muchísimo, antes de que empecéis, os agradezco muchísimo todo el cariño que me demostráis en las redes cuando lo hemos visto presencialmente, porque cuando uno escribe es precisamente para esto, ¿no? Para que la gente sea feliz leyendo lo que tú has escrito y para que el ambiente que se crea sea el que hoy nos preside, ¿no? Así que muchísimas gracias de todo corazón. Gracias Pues a ti. nada. Gracias a ti.
Sí. Pues Pepa, Por- avanti. Gracias a ti siempre por hacernos disfrutar tanto con tus novelas y en las que aprendemos tanto. Yo, cuando empecé a leer la novela, ya iba por el capítulo 2, el 3, y bueno, ya lo he dicho por ahí y ya se lo he dicho a Óscar y a todos. Incluso el otro día que estuvimos en una presentación, la palabra que me salió, Juan Pedro, fue impresionante. Impresionante, pero yo me faltan 2 de tus novelas que no he leído porque no las encuentro. Mira que estoy buscando y le he dicho a Óscar que a ver si le llegaban a la librería. Pero yo creo que para mí esta es tu mejor novela. Por lo Sí. menos yo la he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y claro, nos has dado a conocer que yo le conocía de oídas al rey y a María Luisa. Tan feo era, tan feo era. Mira, yo Porque- estoy de acuerdo contigo, se lo decía a Laura el otro día en Madrid, que fui para hacer una serie de cosas para las redes y tal, y se lo decía a Laura, ¿no? Yo cuando terminaba las novelas que he escrito después del Abogado de Pobres, que fue en 2013, siempre decía, vale, me gusta, pero esto podía estar mejor, este diálogo, este final, este capítulo, y siempre decía que no había mejorado el Abogado de Pobres. En este caso, se lo decía a Laura, digo, creo que esta efectivamente es mi mejor novela. Creo que por fin he conseguido superar al dichoso Abogado de Pobres, ¿no? Que me tenía puesto el listón muy, muy alto. Me he quedado muy contento con la novela por los personajes, por el desarrollo de la trama. Me ha gustado mucho el desenlace. Ya sabéis, porque hemos estado juntos en otras ocasiones, ya sabéis que yo soy absolutamente caótico, que yo no guionizo las novelas, no sé lo que va a pasar en la trama, no sé qué personajes van a venir, no sé cómo va a ser el final, ¿no? Me salen las cosas porque Dios es bueno al final. Y realmente me quedé muy contento con el final. Creo que el final es un magnífico homenaje a un rey tan desprestigiado, tan injustamente tratado como fue Carlos II, que hoy en día hay ya historiadores como la propia Elvira Roca que lo está recuperando. Pude leer incluso en la documentación que en Cataluña y en Italia se le tiene a Carlos II como el mejor de los reyes españoles. Fijo qué curioso, ante el común de los sentimientos del resto de los historiadores, hay lugares donde se tiene a Carlos II como un gran rey, ¿no? Y no fue un mal rey, no fue un mal rey. La verdad es que sí, que yo he disfrutado mucho con esta novela y que estoy de acuerdo con Pepa cuando dice que es la mejor de las que hasta ahora he escrito. Yo, Laura, yo creo que lo dije la otra vez y lo vuelvo a decir, por favor, aunque sea en bolsillo, volver a imprimir las novelas de Juan Pedro que me faltan y no las encuentro. ¿Cuáles te faltan? Pues me faltan la de 24 monedas, yo creo. ¿Las monedas de los 24? Sí, y Esa la otra, tienes. Esa te la mando yo. y la de ¿Llame al cielo? esas 2 me faltan. De esa no hay. El otro día se la pedí a Laura, a ver si en el almacén encontraban algo, pero las monedas de los 24 la tienes. Si me mandas un correo o un Twitter con tu dirección, yo te la mando. Vale. Pues gracias. No hay de qué. Nada, bueno, empezamos. Yoli. Juan Pedro, un placer Yolanda, ¿qué verte tal? otra vez. ¿Cómo estás? Qué alegría. Siempre es una Igualmente. alegría verte. Igualmente. Que además nos has puesto ahí todo guapo para el Zoom, así me gusta, con la chaqueta y todo. Vengo de juicio, con la calor que hace y todo, pero vengo de juicio. Jope, eso sí, ya. No, tengo puesto el aire, ¿eh? Menos mal, menos mal. Sí. Yo he de reconocer que siempre he sentido, debo ser de, no sé, de toda la vida, de las poquitas, siempre he sentido una especie de tristeza, ternura, una sensación combinada con respecto a este rey, porque siempre tuve la sensación, incluso cuando yo empecé a estudiar historia y ya ha llovido un poquito, que sí, que se la había maltratado mucho y que se había tirado mucho de leyenda negra, una leyenda negra que como siempre a ingleses, holandeses y a la gente del imperio les interesaba, porque evidentemente al no tener hijos, cuanto peor se le pusiera, mejor. Entonces, yo recuerdo que leí en una ocasión un extracto de su autopsia y la verdad es que la autopsia daba mucha pena porque el pobrecito estaba
despedazado por dentro, pero yo creo que también de los mejunjes que le llegaron a dar para tratar sus males, que le debieron despedazar literalmente por dentro. Yo, a lo largo de toda la novela, que me ha gustado mucho y me lo he pasado muy bien, y creo que la recreación que haces del Madrid de la época y de la corte y tal me ha parecido fascinante. Pero cuando a ti te llega esta historia, cuando empiezas, he estado leyendo además también la parte final del libro donde tú lo explicas, cuando tú llegas a la historia de María Luisa y a la historia de su matrimonio con Carlos, dices que lo primero que te llamó la atención era esas dudas acerca de la muerte de la reina. Sí. Esas dudas que no aparecen en la historia oficial. Sí. ¿Y por qué crees que no? Vale. Si os parece, antes os cuento cómo nace esta novela. Efectivamente, en la nota de autor doy algunas pinceladas, pero la historia es más bonita incluso. Yo me reúno con Miriam en la planta de arriba del Corte Inglés, creo que fue de Goya o no sé de dónde, o de Serrano. Quedamos un día porque le había presentado un manuscrito que no la había convencido y estuvimos hablando sobre la próxima novela. Y me habla de buscar a un personaje que no hubiera sido tratado anteriormente, que hubiera material, que su vida fuera interesante, que diera para una novela en definitiva, ¿no? Empezamos a hablar sobre posibilidades, pero bueno, ella lógicamente, búscalo, Juan Pedro, búscalo y ya vamos avanzando. Desde que cojo el AVE de vuelta, empiezo ya a través del iPad y tal a buscar un personaje. Y empiezo a buscar 200.000 personajes, pero o todos o no habían sido tratados o realmente no había, o habían sido ya muy tratados o realmente no había historia en sus vidas. Hasta que doy con bueno, uno de los personajes con en quien profundicé. Ay, ¿cómo se llamaba esta aristócrata española que murió hace unos años, que decía que había sido espía y que... La condesa de Romanones, ¿no? La condesa de Romanones, sí. Alice Griffith, correcto, Alice Griffith, vale. Pues empiezo a adentrarme en su biografía y empiezo a ver si hay una novela. Y leo una biografía que ella misma había escrito. Y cuando la leo, digo, no sé si la habéis leído, digo, bueno, todo lo que esta señora cuenta es absolutamente o inane o mentira. Ahí no había ninguna novela. Y es entonces cuando doy con María Luisa de Orleans. Y me fascina el personaje, ¿no? Me fascina el personaje porque era la sobrina del rey Luis XIV en la alcoba de su gran enemigo, el rey de España. Y empiezo a escribir una novela que era, como tampoco tenía clara la trama, y como ya os he dicho que yo no guionizo las novelas, sino que empiezo a escribir a saltos de mata, a la buena de Dios, pues empiezo a escribir una novela en la que cuento cómo me adentro en la figura de Alice Griffith. Y cómo me meto en su biografía y que incluso ya desesperado porque no encuentro material real en su biografía, me voy a su entierro. A su entierro que fue en la iglesia de San Antonio de los Portugueses en Madrid. Creo recordar, vale. O su entierro fue en otro sitio y yo termino dando un paseo por Madrid y me voy a la iglesia de San Antonio de los Portugueses. Yo creo no equivocarme porque os estoy hablando de hace 4 años, cuando yo empecé a escribir esta novela. Y cuento que me voy a San Antonio de los Portugueses y que me encuentro allí con una recreación, unas pinturas de toda la familia real de Carlos II. En la cual, y esto es verdad, no está María Luisa de Orleans, se la omite. Y es entonces cuando me voy a la biografía de Maura. Todo esto es en la época actual contando cómo un escritor escribe la novela, pero con regresiones al pasado. Esas historias que veis en la novela actual del lecho del dolor de la reina, de su boda en Fontainebleau, eran regresiones al pasado que estaban en esa novela. Y esa era la idea que tenía, contar cómo se escribe una novela con flashback al pasado, para mezclar ambas tramas sin saber qué iba a pasar. En esas estaba cuando me llega la idea de la editorial de escribir sobre la conquista del Perú. Como ya os conté en el encuentro que tuvimos con motivo de esa novela, para escribir El Rey del Perú tuve que escribir 3 libros, si recordáis, ¿verdad? Y me llevó muchísimo tiempo, año y pico. Total, ya estuvimos en la promoción del Rey del Perú y cuando terminó todo aquello, retomé la idea de María Luisa de Orleans.
Pero cuando empecé a profundizar en el personaje me di cuenta que allí mismo había una novela sin necesidad de crear historias actuales. Y fue cuando nace la trama de Candamo y la trama del posible envenenamiento de María Luisa de Orleans. A mí quien me da la idea realmente de que María Luisa pudo ser envenenada fue el mayor adalid de su no envenenamiento, que fue el duque de Maura, que escribe la biografía ya en la primera mitad del siglo XX, escribe la biografía de María Luisa de Orleans, que no es tal biografía, si la leéis, porque además es muy cortita, si la leéis, no cuenta la vida de la reina, sino que se dedica a pontificar con su altisonancia normal de Maura, acerca de que la reina no fue envenenada, e intenta convencer al lector de que la reina no fue envenenada. Y yo me digo que cuando alguien 250 años después te intenta convencer de algo que realmente no ha suscitado un debate en la historia, es porque algo puede haber. Y es cuando me adentro en la vida de María Luisa, del rey Carlos, de Candamo, que tuvo que ser un personaje magnífico en la vida real, y es cuando nace esta novela, ¿no? Y yo realmente con la documentación, con el paso del tiempo, yo he llegado a convencerme de que María Luisa de Orleans fue en efecto envenenada. No, desde luego. Yo leí hace poco, he estado leyendo por curiosidad las causas que se daban, se habla incluso de una peritonitis bastante fulminante por los síntomas, pero claro, nadie se pone de acuerdo. También es cierto que la autopsia la hicieron solo los franceses, y creo recordar bien. No, Al contrario, fueron los españoles. La hace únicamente el embajador francés, exige estar presente en la autopsia. Exacto. O que lo hagan sus cirujanos, el Tribunal del Protomedicato se niega, y son solamente cirujanos españoles quienes hacen la autopsia. Y de hecho, el informe de la autopsia de María Luisa de Orleans figura en el librito de Maura como un apéndice del libro. Sí, dicen que los órganos internos estaban perfectos, dicen. Menos los pulmones. Menos los pulmones. Estaban sí. negros y el tórax lleno de sangre. Y realmente eso ya te da que pensar. Yo he hablado con forenses, amigos míos, y ese síntoma da que pensar, ¿no? Y lo que yo digo de la novela, si alguna no la habéis leído, esto no es un spoiler, porque no tiene nada que ver con el final ni con el desenlace. Pero lo que yo cuento acerca de Cardano, que hoy en día es una criptomoneda, pero que fue un Da Vinci de la época, un sabio de muchísimas materias, él relaciona cuáles son los síntomas del envenenamiento por arsénico, y realmente coinciden con los que se ven en la autopsia de María Luisa de Orleans y con su última agonía, los síntomas de su última agonía. Y luego en el pudridero también, pero bueno, eso ya que lo descubran ellos, ¿no? Pero bueno, que decirte que me ha encantado, ya sabes que a mí me encanta todo lo que escribes. Yo creo que esta novela, como dice Pepa, supera la anterior, y mira que era difícil, Así que yo feliz, y no voy a dejar de recomendarla. De hecho, en Úbeda ya la tienen, o casi la tienen, así que... He visto algún tuit sobre ella, ¿no? Sí. Sí, así que enhorabuena de verdad, y muchísimas felicidades, Juan Pedro. Muchísimas gracias, Yolanda. Tú has sido, Juan Pedro, un poco Cándamo en esta novela, porque tú has investigado igual que él. Sí, es cierto. En definitiva, Candamo no es más que una marioneta en manos del autor, ¿no? Claro. Y bueno, yo hay un capítulo que me he reído mucho, y quiero que nos cuentes un poco, que es el capítulo de la noche de bodas. A ver, yo me he reído mucho, no lo siguiente, yo decía, madre mía, todo eso que tú cuentas, ¿es invención tuya? ¿Te lo has imaginado? ¿O en algún sitio hay esas cosas? La noche de bodas del rey Carlos y María Luisa de Orleans, no, es pura ficción. Es verdad que ellos se casan en Quintana Paya, es verdad que se casan en Quintana Paya para evitar la exención fiscal que hubiera supuesto la boda en Burgos. Cuando un rey se casaba fuera de la corte, todos los súbditos de esa ciudad estaban exentos de impuestos durante un tiempo determinado, y para la monarquía española eximir de impuestos a los miles de habitantes que había en Burgos, pues era un palo, y decide casarse en Quintana Paya. También es verdad que el rey estaba absolutamente enamorado de una persona a la que nunca había visto, excepto por retratos, ¿no? Por pinturas, y que él incluso se va desde Madrid a Burgos para adelantar el encuentro con esa chica de la que se había prendado sin conocerla realmente.
Lo de Quintana Paya, la ceremonia de las velaciones, ese almuerzo en la posada es pura recreación. Es verdad que la noche de boda la celebran en Burgos, en casa del condestable de Castilla, y es verdad que el rey estaba, según cuentan las crónicas de la época, el rey estaba ansioso por encontrarse a solas en el lecho, en el tálamo nupcial con María Luisa, pero todo lo demás no es más que pura ficción, licencia del novelista, ¿no? A mí esa escena, más que risa, lo que me provoca Bueno, es pena también. una ternura. Pena, sí. Sí, bueno, ternura cuando al final ella le recuesta y yo creo que en ese momento es cuando se enamora de él. Bueno, eso también es ficción. Así es como nace, Ya. según la novela, No, la historia de amor, sí. Pero si es que hemos vivido la novela contigo, nos hemos creído que era todo real. Es que hay muchas cosas que son reales, ¿eh? Sí, pero es que según nos lo cuentas, es que parece, yo creo que más de uno hemos estado allí. Pues yo me alegro. Yo cuando intento escribir me gusta eso, la verosimilitud y hacer que el lector se pueda imbuir de lo que está pasando. Yo cuando leo algo y no me creo lo que estoy leyendo, me viene a decir que el libro es malo, porque no me lo creo. Cuando tú te crees lo que está pasando y vives el libro, es que lo estás disfrutando, ¿no? Totalmente, yo lo he disfrutado mucho. Bueno, seguimos, Óscar. Juan Pedro, a causa, no digo por culpa, porque para nada culpa, a causa de tu novela me han llevado en Twitter exagerado, pero no me importa, porque yo ya he dicho que es tal vez una de las mejores novelas que he leído en mi vida y tengo unos añitos. ¿Sí? Y me parece, y me han dicho, ya será menos. Digo, pues no, ya será más, leed la novela y veremos, ¿no? Hablaremos de igual a igual. Creo que no estamos conectados por Twitter. Yo creo que tengo la cuenta, digamos, oficial tuya, la de escritor, no sé, pero bueno. Bueno, es que yo he puesto que tu novela me parece, y lo diré 1000 veces, igual que decía Yoli, la recomendaré hasta la saciedad, porque me parece esas novelas, que además es un disfrute poder disfrutar, poder recomendar y poder regalar, porque luego siempre sé que va a venir el lector satisfecho a decirte gracias por la novela. Tu novela es extraordinaria, la cojas por donde la cojas, la mires por donde la mires. ¿Cómo está escrita? ¿Cómo está descrita? ¿Cómo está recreada la época? El modo de hablar, el modo de narrar, es como un cronicón de aquella época, pero en el siglo XXI, fantástico. Y luego es una grandísima novela histórica, pero es una grandísima novela de detectives. Porque yo soy el sobrino predilecto, me llamo yo así, de la tía Agatha Christie, y tú muchos capítulos los nombras como hacia Agatha Christie. Poirot tenía un muerto, y tengo que entrevistar a un montón de gente, y entrevistaba al conde, a la doncella, a la institutriz, y tú vas igual, recorriendo todos los estratos sociales y todas las profesiones de la época. Me parece de verdad un auténtico deleite. O sea, casi es de esas veces que dices, no sé qué preguntar, porque simplemente o te preguntaría todo, no te preguntaría nada, en el sentido de aplaudir y quitarme los sombreros que nunca llevo, porque es un auténtico novelón. Pero me quedaría con eso. Como novela histórica me atrapa, me ocurre lo que decía Yoli, también señalaba Pepa, de Carlos II nos han contado 4 cosas y punto, entonces siempre un personaje del que conoces poco, por mucho que esté ahí en la historia y en una época además que siempre estudias y tratas, y claro, y hay que cambiar de dinastía, la guerra de sucesión, etcétera, pero en el fondo el hechizado, sí, el loco, el trastornado, que si tenía joroba, que si la mandíbula, qué tal, pero realmente quién era Carlos II, y gracias a ti lo descubrimos. Pero yo me quedo claro con eso otro, o sea, has hecho una gran novela histórica, pero respetando con una pulcritud de grandísimo escritor como eres, una novela además eso, de intriga, una novela de detectives, que no policíaca, es un señor que va a investigar. Una vez te metiste en el... Óscar, ¿sabes a quién me ha recordado también? A Jambrina. Bueno, claro, pero o sea que Jambrina ya parte de ahí, ¿no? Te va a contar de antemano siempre un misterio, una intriga, claro, y aquí hay una intriga. Aquí hay una intriga histórica, lo que ocurre es que, claro, Juan Pedro la convierte en grandísima intriga detectivesca y puramente novelesca.
Entonces, digamos, tú ya, como nos has contado, llegas a este misterio, empiezas a decir por qué Maura se empeña tanto, tantísimos años después, en decir que no pasó, si nadie le ha preguntado. Eso, excusa no, acusación manifiesta, ¿no? Excusa no pedida, acusación manifiesta, creo que salía en latín. Pero ¿en qué momento a ti te parece, digamos, aunque digas que eres caótico, pero demuestras que no, luego con cómo escribes, aunque a ti parezca caótico, eso va ordenándose aquí y luego lo plasmas en el papel o en la pantalla del ordenador, pero ¿en qué momento la novela es el mejor modo de contarla? Es a través de una investigación detectivesca, digámoslo así, con todas las comillas. Bueno, realmente la idea de Candamo, que me parece también un personaje magnífico y cuya vida, de la que se conoce muy poco, tuvo que ser digna de la época. Estuvo en muchísimos duelos por asuntos de faldas. El personaje de Catalina Cueto, que seguro que os ha gustado, la actricita, pudo ser real, en el sentido de que Candamo tenía una novia, amante, querida, como queráis llamarlo, con la cual tiene un hijo que se llama efectivamente, como se dice en la novela, José Félix, creo que era, aunque el nombre de esa señora o no ha quedado en la historia o yo no he sabido encontrarlo. La idea de la trama de la muerte de María Luisa de Orleans por envenenamiento, el encargo real a Candamo, y su investigación nace desde el principio de la novela, cuando la retomo por segunda vez, ¿no? Nace desde el principio, quería hacer una novela. María Luisa de Orleans como tal, tampoco había en su vida una mayor historia, en el sentido de que no hay mucho escrito sobre ella. Se podría haber tejido una historia de espionaje, la reina infiltrada en la corte del gran enemigo de su tío, pero realmente eso no se acomodaba a la realidad histórica, ¿no? En cambio, la posibilidad de que fuera envenenada y de que hubiera una investigación en la época, pues es pura ficción, evidentemente. Pero hay datos históricos que a mí me sorprendieron. El hecho de que Candamo fuera tiroteado, que eso pasó en realidad. Eso pasó en realidad. A Candamo lo tirotean un poquito más tarde de como se cuenta en la novela, y el rey Carlos ordena al conde de Oropesa que se enarene en la calle por donde vive Candamo, la calle de la Virgen de los Peligros, y que se prohíba el paso de carruajes para facilitar la convalecencia del herido. Todos los grandes de España y los nobles de España visitan a Candamo en su lecho de convalecencia. Es también real que los embajadores franceses y del imperio son destituidos poco después de la muerte de María Luisa de Orleans, y que el embajador del imperio es prácticamente desterrado a Transilvania por el emperador Leopoldo. Es cierto que el cuerpo de María Luisa estaba en muy buen estado cuando años después Carlos II visita el podridero y hace que abran el ataúd de su esposa. Es decir, había muchas cositas que me decían, esta trama puede tener verosimilitud, esta trama puede ser verosímil. Aquí no hay nada disparatado porque hay muchos datos históricos que se acomodan a la trama. Por ejemplo, Candamo, después de la muerte de María Luisa, cambia el tono de sus dramas y de sus óperas, e introduce un acentuado matiz de crítica política, hasta el punto de que su vida corre peligro en Madrid. Lo que se cuenta en la novela, en el epílogo, acerca de las coplas que él escribe, de que lo iban a matar, eso son coplas de él, eso no las he compuesto yo, aunque hacía poesía en mi época. Y el rey Carlos le tiene que decir a Candamo, vete de Madrid porque te van a matar, y lo nombra, como se cuenta, recaudador de alcabalas en Andalucía, entre ellos en Jerez. Y finalmente Candamo, en efecto, es envenenado. Muere envenenado, no se sabe por quién, pero muere envenenado. Es decir, había muchos indicios, muchos trozos de mimbre que me permitían tejer el cesto que al final he tejido con el nombre de la novela. Por cierto, ya en Úbeda os dije cómo se iba a llamar la novela, recordáis, ¿no? Sí. Que se llamaría Nadie podrá quererle como yo. Y la verdad es que el nombre, que al principio suena a Novelita Rosa, es un nombre que está gustando mucho. Es impresionante, es impresionante. Yo me lo he pasado muy bien escribiendo, me lo he pasado muy, muy bien con Candamo y con el rey Carlos. Yo me he quedado prendado del rey Carlos, porque a la gente que se la juzga por la apariencia física, o la gente que juzga por la apariencia física, es una gente que va por la vida equivocada. Y al rey Carlos se le ha juzgado fundamentalmente por su apariencia física. El rey Carlos
sostiene el imperio en sus 25 años de reinado, hace reformas impresionantes, acaba con la inflación que existía en el reino, dicta muchas leyes y muchas ordenanzas que permiten sostener la economía del país, se rodea de los mejores de la época porque él fue consciente de sus propias limitaciones causadas por la enfermedad, pero se ha sido muy injusto con él. Y yo creo que se ha sido muy injusto con él, o bien por lo que decía Yolanda, por intereses políticos exteriores, o bien por su propia apariencia física, ¿no? Y realmente no fue tan mal rey, ni muchísimo menos. De hecho, hay muchos historiadores hoy en día, con mayor autoridad que cualquiera de nosotros, que están reivindicando la figura de Carlos II. Pues lo último que quería decirte, Juan Pedro, además, que es un placer leer tu novela, porque yo vivo, para que te hagas una idea, prácticamente en la Plaza del Callao. O sea que fíjate tú, cuando empiezas a contar, sea hacia el antiguo Alcázar, ahora Palacio, por donde paseo con el perro, por cierto, todos los días, o sea que Virgen de los Peligros, Jacobetrezo, o sea, es que he ido recorriendo mi barrio de nuevo gracias a tu novela. O sea, que tengo el mejor mapa posible ahora. Pues ahí te envidio, porque a mí todavía, y mire que voy muchísimo a Madrid, pero cuando voy, o voy de juicio, con prisa, y me encantaría poder disponer de, no sé, 2 o 3 días para recorrerme en Madrid de los Austrias, a ver si ahora que voy a la Feria del Libro y que venga. No, que va a venir, qué bien. Sí, el 28 nos veremos. Voy el 28, el sábado 28. Espero que me dé tiempo a volver a Jerez para ver la final de la Champions. Y espero tener tiempo para pasear por ese Madrid de los Austrias. Bueno. Pues ojalá. Pues si quieres, desde luego, nos apuntamos y vamos con tu libro en la mano buscando. Pues encantado. Nos apuntamos totalmente, vamos. Estaría bien una ruta, ¿eh? Laura, sí. Una ruta por donde... Ahí tenéis vosotros que enseñarme, vosotras que enseñarme, ¿eh? Que conocéis Madrid que yo, seguramente. Mejor que yo, seguramente. Antes de seguir, vamos a hacer la fotografía de grupo que hacemos siempre. Laura, aparece. Laura, manifiéstate. Laura, represéntate. Bueno, luego... Laura, hacia la luz. Estará hablando algo. Luego, a ver. Otra. Y hasta luego le hago una foto a ella. Bueno, voy a dar paso a Estefanía porque está en el coche que viene del médico y eso, y por si se le corta o algo. ¿Vale? Pero quita el que no se te oye. El sonido. Sonido, Estefanía. Ahora me oís, perdón. Sí, te oímos. ¿Qué tal, Estefanía? Hola, Juan Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, vaya novelón, vaya novelón. Muchísimas gracias. Estefanía también estuvo en Úbeda. También. Sí. Ajá. Y es fantástico escucharte porque la verdad que es un gusto y un placer cómo hablas de la historia de España. Yo quisiera hacerte muchas preguntas, no sé cómo he entrado un poquito más tarde, perdón. No te preocupes, puedes. No sé las preguntas que te han hecho. No sé si te han preguntado por qué elegiste el personaje de Carlos II. Bueno, yo realmente el personaje que elijo es el de María Luisa de Orleans. Hoy en día, como sabéis, como ya tenemos todos asumido, los grandes personajes de las novelas son personajes femeninos, ¿no? Por muchísimas razones que todos conocemos. El primer personaje que me llama la atención es María Luisa de Orleans. Como decía antes, era la sobrina del gran enemigo del rey de España en la alcoba del rey de España. Era algo curioso. Ya después me doy de bruces con el hecho de que pudo ser envenenada, y a raíz del conocimiento de María Luisa de Orleans es cuando profundizo en la figura del rey Carlos. Y cuando es la figura del rey Carlos la que finalmente me enamora, ¿no? Y me propongo, eso sí lo tuve claro desde el principio, me propongo hacer una reivindicación de la figura del rey Carlos. En la novela, mucha de la intencionalidad, yo no escribo buscando moralejas, ni busco hacer pensar al lector, yo busco hacer disfrutar al lector, hacerlo entretenerse. Y si de camino, porque, como decía antes, porque Dios es bueno y surge la posibilidad, pues bueno, pues siempre es bueno que dé ocasión a reflexionar o a pensar, pero no es mi principal intención. En este caso sí me propuse hacer una reivindicación de la figura del rey Carlos, y el final de la novela
en buena parte es eso, es un homenaje al rey. Pues enhorabuena, porque la verdad que es una gozada leer tu novela, ¿eh? Enhorabuena. Muchísimas gracias, Estefanía. Oye, el médico bien todo, ¿no? Todo bien, gracias. Estupendo. Arsen, Hola, ¿Qué tal? muy ¿Cómo buenas. estás? ¿Qué pasa? Muy bien. Bueno, un placer, un súper placer. No sé ni lo que decirte. Me enamoraste con El Rey del Perú y con este ya no sé ni qué decir, porque la has superado. Me he enamorado. Bueno, es más, yo no he estudiado historia ni nada de nada, pero te puedo decir que para mí o sea, yo me lo he creído todo, todo. Yo me he creído que a María Luisa la envenenaron. Yo me he creído que todos son unos sinvergüenzas, que todos son muy malos, que el poder es tremendo. O sea, todo, me lo he creído todo. Pero hay una cosa que me ha encantado. Yo no sé porque realmente los reyes antiguamente, bueno, y no sé si ahora también casi, se casan por poderes y todo eso. Y a mí lo que más me ha fascinado es cómo describes el enamoramiento que tenían ellos dos y lo que se querían. ¿Eso realmente era verdad? Sí, es un hecho histórico aceptado, que María Luisa de Orleans, al principio, lógicamente, cuando el rey Sol, el rey Luis, le dice a su sobrina, hija de su hermano, que tiene que casarse con Carlos II, y cuando ella se informa de quién es Carlos II y cómo era Carlos II, os podéis suponer cómo una niña de 16 años reaccionó, ¿no? Lo que se cuenta en la novela, que le dice, cuando el rey Luis le dice a su sobrina que tiene que casarse con el rey y que eso lo querría para su hija, ella responde, y eso es verdad, es histórico, dice, para una hija sí, pero para una sobrina no. Ella no quería, evidentemente, casarse con ese hombre a quien se le describía como el ser más feo que habían visto los siglos, ¿no? Y ella viene a España aterrorizada, porque viene a un mundo extraño, a un idioma extraño, a unas costumbres extrañas, a las que nunca se acomoda realmente María Luisa de Orleans, a las costumbres españolas, y a dormir y cohabitar con una persona deforme y enferma como era Carlos II. Es un hecho histórico que se enamora, que finalmente se enamora. Hay cartas de los embajadores, muy poco después de casarse, hay cartas de los embajadores franceses al rey Luis diciéndole que en contra de todo lo previsible, el matrimonio de los reyes es feliz, es armónico, y parece que no hay duda de que María Luisa de Orleans, que quiso al final a Carlos II, y de hecho la frase que da título a la novela es una frase histórica, es una frase que consta en los legajos y en los manuscritos de la época. ¿Y realmente María Luisa de Orleans le dijo a él en el lecho de muerte que la habían envenenado? Sí, también es cierto, es cierto. Como es cierto la respuesta que le da su confesor, el cura que está en la cabecera de su cama, que le dice, señora, no acuséis a nadie y entregad vuestra alma a Dios, algo parecido, ¿no? Esa también es una frase histórica. De todas las maneras, el médico italiano, sí, que es el que tenía tantísima, bueno, que es que él estaba convencido de que realmente la habían. Ese también es verdad, o sea, todo lo que explicas de él, cuando todo lo de la autopsia y todo eso es cierto. No. No. Es que yo me lo he creído todo, te lo juro. O sea, si a mí me lo dicen, yo ahora mismo lo parloteo todo como si me lo hubiese aprendido en el colegio. No, Francini, Juan Lorenzo Francini, que es el médico florentino de la reina, él eleva una relación al rey donde informa de que la reina ha muerto por intoxicación alimentaria, ¿no? Pero también hay otros datos, otras pinceladas en otros documentos que hablan de las dudas de Francini acerca de las causas de la muerte, ¿no? Yo si estáis interesados en la muerte de María Luisa de Orleans, la biografía del duque de Maura, vosotras que sois lectoras avezadas y que sabéis desentrañar y leer entre líneas, os recomiendo leerla, y ahí viene todas las relaciones que yo cito en la nota de autor. Hay muchas que están anexadas a la biografía de Maura, ¿no? La mayoría de las cosas que se dice son ciertas, son ciertas. Hay alguna licencia literaria, pero por ejemplo que el rey Carlos visita el pudridero y descubre el ataúd de su esposa, es verdad, es un hecho histórico, solamente que ocurre en unos años después de cuando se cuenta la novela, pero bueno, son hechos históricos. Ya os decía antes, gran parte de los mimbres de que me he servido
son datos históricos, que al final han conformado una trama que es de pura ficción, pero que hay, en esa trama de pura ficción hay muchos datos que son ciertos. Pero eres majestuoso, lo has hecho de una forma que es increíble, o sea, es increíble. Y te voy a leer una estrofa pequeñita que tengo aquí porque es que me ha encantado tanto y más que nada por el amor entre ellos, ¿no? Que le dice, me da igual, Lizzie, tú eres mi planeta, mi sol, y si tengo que ordenar a todos mis astrónomos que a partir de ahora sostengan que el sol también es un planeta, así lo haré. Me encanta, o sea... Sí, sí. Ese párrafo es mío. Ese párrafo es mío. Pero la carta que el rey Luis le manda a Lizzie y que se encuentra en su Sinfonía del Secreto, esa carta, lo que se cuenta en la novela, lo que se transcribe de esa carta en la novela es real. Esa carta efectivamente se la manda el rey Luis a Lizzie, a María Luisa de Orleans, y le dice que si tiene que negarle sus favores al rey para conseguir lo que él quiere que consiga, que lo haga. Le dice que tenga cuidado con el duque de Oropesa, le dice que la reina madre ambiciona el poder. Todo eso que se cuenta en la novela, eso es una carta secreta que le manda el rey Luis a María Luisa de Orleans. Bueno, pues luego a lo mejor si tengo tiempo y puedo, a lo mejor te pregunto algo más, pero perfecto. Vamos, chapó, o sea, bueno, yo creo que se nota que me ha gustado, ¿no? Qué alegría hablar con vosotras, qué alegría. No, pero es que no, la alegría es mía por poder comentarlo contigo porque encima, aparte de que la novela nos guste, para mí es un placer poder escucharte. Lo he dicho siempre y lo diré siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo creo, Juan Pedro, que nadie podrá quererte como yo. Vas a estar, o si no, pero muy alto, así muy arriba, número 1 de las novelas históricas de este año. Bueno, pues... Seguro no, segurísimo. Yo te agradezco la predicción y ojalá se haga verdad. Ojalá se haga verdad. Natalia, seguro que sí. Buenas tardes, Juan Pedro. Hola Natalia, no te vemos. Bueno, ¿qué tal? Pasando aquí una tarde súper placentera contigo, porque es que escucharte pues es una clase magistral de historia que queda a gusto, por Dios. Ya somos dos. Y yo me pasa como Ascen, desconozco muchos personajes de la historia, que pasas de puntillas y dices, bueno, pues otro más. Carlos II, pues bueno, tal. Y luego, claro, es que los haces tan bonitos, los haces que te atraigan tanto, porque este hombre, mira que era feo, que yo lo he buscado por internet, digo, por Dios santo, si es que es verdad, qué pobrecillo, qué mandíbula, qué nariz, qué todo. Y mira, Natalia, te interrumpo un segundo. Tened en cuenta además que los retratos que tenemos de Carlos II son de Carreño de Miranda y de los pintores posteriores que suceden a Carreño, que eran pintores de cámara del rey, y que, lógicamente tuvieron que ser compasivos con él. Tú fíjate. Y posiblemente sería más feo que en las pinturas, ¿no? Sí, en las pinturas siempre se nos mejora, pero este hombre tuvo que ser realmente... Sí, me ha recordado mucho al cuento de La Bella y la Bestia. Digo, esto debió de ser. Otra cosa curiosa es que María Luisa de Orleans, las fuentes nos dicen que era muy guapa. Y tampoco. Eso iba a decir. Que también le he echado yo el ojo en el hola de internet. El propio duque de Maura, que no es nada condescendiente con ella, reconoce que tuvo que ser una mujer muy, muy hermosa. De hecho, su madre era muy hermosa, Enriqueta de Inglaterra, ¿no? Pero los retratos que tenemos de ella son horrorosas. A mí me contaba Laura el otro día que para uno de los libros que publicó Espasa, creo que fue el de la magnífica Carmen Posadas, de la Peregrina, utilizaron el retrato de ella, pero cortándole la cara. Lo que se ve es el vestido, ¿no? En cambio, si buceáis bien por la red, veréis que hay otros retratos de María Luisa de Orleans donde no es tan fea como nos aparece en el más conocido, que es el que se usa más en las redes, ¿no? Hay otros retratos en los que sale mucho más favorecida, y ya os digo, todas las fuentes de la época nos dicen que era una mujer muy hermosa. Claro. Pueden ser que los gustos hayan cambiado con el paso de los años. También puede ser, Y se llevaba, era el estilo, ¿no? Sí, porque la portada es preciosa, hay que reconocer
que la dama que viene en la portada, dices, madre mía, qué preciosidad de portada. Yo le estoy insistiendo a Laura y a Miriam para que me presente a la modelo, pero no hay forma de no hay forma. A lo mejor es que ya la pillas un poco mayor y por eso no quiere. Qué bueno. Y bueno, hay muchos párrafos de tu novela que me encantan, pero hay uno que dice, todos queriendo sacar provecho de su muerte, nadie preocupado en averiguar su causa, y así se sentía, de nuevo en la encrucijada en que la vida constantemente lo situaba. Antes al menos tenía María Luisa, un bálsamo para su angustia, ahora qué solo estaba. Cerró los ojos y detrás de los párpados se le representó su vida toda, esa llama endeble que en cualquier momento podía apagarse. Bueno, y etcétera, etcétera. Digo, qué bonito, qué amor. Es que claro, luego dice, no, si yo no, yo todo va saliendo, hijo mío, romántico. No soy yo muy romántico, ¿eh? Pues vamos. Esa frase lo que nos quiere decir, lo que yo pretendo decir, aparte del amor que sentía Carlos II por María Luisa, es que todo el mundo daba por hecho que cuando ella muriera, el rey la iba a seguir poco tiempo después, que el rey iba a morir después de María Luisa, ¿no? Que no iba a poder soportar la muerte de su esposo. Eso es un hecho histórico también contrastado, ¿no? Y claro, si Carlos II moría sin sucesión, para el reino era una debacle, pero para Luis XIV, que como se dice en la novela, era quien más derechos dinásticos reunía para acceder al trono de España, dado que era marido, hijo y nieto de españoles, y para el propio Leopoldo, que se iba a ver cómo la sobrina de su principal enemigo era la esposa de su mayor aliado, realmente se confrontaba a un tablero de ajedrez muy complicado en Europa, ¿no? Que es lo que finalmente pasa en 1700 cuando muere Carlos II y Europa acaba en guerra por el trono de España, ¿no? Pero curiosamente eso es verdad. Se preveía que Carlos II no iba a sobrevivir a María Luisa después de su muerte y la realidad es que sí. ¿Muere con 31 años? ¿Muere? No, muere con 37 años, 38 años aproximadamente. Él muere en 1700, si no me equivoco, cuando muere María Luisa, que es en 1689, 11 años antes, tenía 27 años, sí, 38 años aproximadamente. Sí, muy joven también, claro. Sí, bueno, ten en cuenta que en aquella época el tiempo de previsión de la vida estaba en mucho menos que ahora, prácticamente en 50 años, 55 años, aunque había gente provecta, ¿no? Pero Carlos II se lleva 25 años en el trono español, y nadie daba un duro por él. Desde que nace, hay coplillas que se recrean en la novela, ¿no? De que no se puede tener. Era un chaval enfermo, fue un hombre enfermo y murió a causa de esa enfermedad que fue arrastrando desde siempre. Pues nada, es un pedazo de novela súper recomendable, amena. Mira que tiene páginas y es que te la bebes porque que quieres saber más. Yo me pasa como hace, me lo creo todo. Y luego en tus notas de autor, no sé si es que nos quieres dar ahí una pista que dices que Olimpia Mancini con la condesa de Soissons merece por sí misma una novela. Digo, ¡ay, que nos está contando Cosano! No, pero la verdad es que la vida de esta mujer fue una vida absolutamente novelesca, ¿no? Ella era sobrina del famosísimo cardenal Mazarino, valido de Luis XIV. Ella fue amante de Luis XIV. Toda la familia, todas las hermanas Mancini, conocidas como las Mazarinetes, fueron continuos escándalos en la corte del Rey Sol. Participa en el asunto de los venenos, es acusada de matar a su esposo, es desterrada y acaba en España, donde es verdad que ella estaba al lado de María Luisa de Orleans cuando ella muere. Eso es absolutamente cierto. Era la gran amiga de María Luisa de Orleans, ¿no? Y también es verdad que el rey había intentado expulsarla de España antes, no había podido porque María Luisa se había negado, pero que en enero del 1670, es decir, meses después de la muerte de María Luisa de Orleans,
Olimpia Mancini es desterrada de España y muere en Bélgica, en Bruselas, en la más absoluta pobreza. Fíjate. Pues nada, esperemos que en la próxima Miriam no te haga tirar muchos manuscritos y que sea la primera. No, yo no me quejo del trato que Espasa tiene conmigo, Planeta tiene conmigo, todo lo contrario. Para mí, desde que los conocía ya en 2014, cuando me dieron el premio de abogados de novela, conmigo son encantadores, no tienen palabras para animarme y para alabarme. Únicamente hay un manuscrito que está sin publicar, que algún día conseguiré que Miriam le dé el visto bueno, porque ella misma me reconoce que es muy bueno. Incluso os cuento, ya que no se está enterando, os lo voy a contar. La madre de Miriam es una gran lectora. La madre de Miriam es una gran lectora y ha leído ese manuscrito y le ha dicho a su hija que como es que no lo publicaban cuando es buenísimo, ¿no? Se llama El abogado de Rojos y está ambientado en la primera posguerra, con regresiones a la guerra civil. Es un abogado que se permanece en Madrid durante la guerra, es encausado y preso por haber formado parte del ejército republicano y después, curiosamente, es incorporado al servicio jurídico militar y tiene que participar en consejos de guerra como defensor. Es una novela que tiene dos títulos, El abogado de Rojos o La miliciana, y que quienes la han leído me dicen que merecería ser publicada. A ver si algún día convenzo a Miriam. Más allá de ese manuscrito, nunca me han desestimado las cosas que he escrito. Incluso han confiado en mí para que escriba sobre cosas que me han pedido. La Fuente de Oro es un encargo de Espasa, la idea es de ello, y El Rey del Perú también. Bueno, pues mucha suerte, muchas ventas y a ver si nos vemos el 28, si Dios quiere, aquí en Madrid, en la feria. Me encantará. Y ahí estaremos en la fila con nuestro libro. Me encantará, Natalia. Un besazo. Un beso. Helen. Bueno, pues poco se puede decir. Yo te conocí antes de entrar en el club ni nada con las monedas de los 24, que lo tengo firmado porque me lo llevé a Úbeda y tuviste la deferencia de firmármelo. Y no se lo pienso dar a Pepa, por nada del mundo. Y luego con El Rey del Perú, que me pareció maravillosa y sinceramente pensé que superar esa novela, porque además para mí es una época que a mí me gusta muchísimo, era imposible. Bueno, pues lo has hecho otra vez. De verdad, es que coger un libro, yo lo puse el otro día, nada, primero que la portada me parece espectacular y además a mí eso, y se lo agradezco a Espasa, eso de que quites pues la carátula, como le llamo yo, y debajo esté lo mismo, a mí me enamora. O sea, me enamora y ya es, no puedo evitar. No lo puedo evitar, es un amor y además que la portada es maravillosa. Y luego resulta pues que tu Candamo nació el mismo día que yo, unos cuantos años antes. Nació el 26 de abril. Pues mira, de estas cosas que de repente lo miras... No me acuerdo qué día fue, no me acuerdo qué día fue. Pues el 26 de abril de 1660 y tantos, bueno, yo un poco más tarde, pero bueno. Y reconozco que es que no tenía ni idea, lo confieso, mira que me doy de que leo un montón, de que he leído muchísimo y tal. Yo no sabía quién era. No tenía ni idea. Y digo, ¿vale? Un señor que está a la altura de Calderón y es que ni oírlo mencionar. O sea, no es que digas, bueno, me suena. Cero. Nada. Yo igual que tú, ¿eh? Yo no lo había oído en mi vida a Candamo. Jamás. Hice letras puras, estudié Derecho, me ha encantado la literatura toda mi vida. Es que no tenía ni idea. Digo, madre mía, es cuando se te caen los palos del sombrajo y dices, o soy un ignorante o aquí, ¿qué ha pasado? ¿No? A mí me pasa igual. Yo cuando quise buscar un contrapunto a Carlos II, es decir, la persona en quien iba a delegar Carlos II para que investigara la muerte de su esposa, estuve rebuscando en la época y no había ninguno que me gustara y me pregunté quién era el dramaturgo real en esa época. Porque yo pensaba usar a Calderón de la Barca y me doy cuenta de que Calderón fallece 8 años antes del tiempo de María Luisa, ¿no? Y digo, ¿quién sucede a Calderón? Y me encuentro con que es este señor Candamo, de quien yo no había oído hablar en mi puñetera vida. Y la verdad es que yo muchas veces pienso, ¿pero qué nos enseñan en las escuelas a nosotros? Eso me quedé yo. Me aprecio de haber tenido muy buenos profesores de literatura
lo reconozco, de esos que dejan huella y de los que todavía me acuerdo. Y me quedé como diciendo, Belén, eres un ignorante, porque es imposible que este señor no hayas oído hablar de él absolutamente nada. Hoy lo están recuperando, ¿eh? Hoy hay profesores universitarios que están recuperando la figura de Candamo. Sí, lo he leído, que lo ponías. A mí que me gusta contar batallitas, yo tengo una novela de juventud escrita que no pretendo publicar y que está ahí. El protagonista, bueno, una de las referencias que dan origen a la novela es el obispo Osio. El obispo Osio fue un obispo del siglo IV después de Cristo, que fue el que preside el concilio de Nicea y quien hace que Constantino el Grande se convierta y que el cristianismo se convierta en lo que es hoy, la gran religión del occidente. Este señor era español, nació en Córdoba, el obispo Osio, y no tenemos ni puñetera idea de quién era el obispo Osio. Y yo me pregunto, ¿pero qué enseñan en las escuelas de este país? No. ¿Qué enseñan en las escuelas de este país? Bueno, admitamos los de Candamo, que como Candamo es un escritor y hay muchísimos escritores que han sido enterrados por el velo de la historia. Pero el obispo Osio, que fue quien convierte a Constantino y que era español, pues, excepto en Córdoba, que hay una calle con su nombre, creo que no lo conoce ni Dios. Y yo entonces en muchas cosas de la red, mi nick es obispo Osio. Pues, son batallitas que cuento, ¿eh? Nada, a mí me encantan porque, bueno, una de las cosas que me gusta muchísimo de tus libros es, que considero marca de la casa, es esa ambientación que como si uno no, como que no te enteras y que nos vas metiendo en detalles pequeños que hacen que tus novelas sean grandes. Pues a lo mejor tonterías como de que va y desayuna a los torreznos, que están tomando la leche merengada, que hay una caballería tirada en la calle desde hace varios días. O sea, yo soy madrileña de pura cepa y he vivido mi Madrid, el de esa época, de una manera impresionante, casi como un protagonista más de la historia, ¿no? Y bueno, pues me ha gustado mucho. Y bueno, yo tengo muchísima relación con San Lorenzo del Escorial porque mi marido es nacido allí. Y bueno, yo creo que me faltan dedos de manos y pies para decir las veces que he estado en el pudridero. Y yo me imaginé, de hecho hace poco, en octubre estuve, realmente poco, me imagino al rey ahí en ese espacio tan espectacular que a mí siempre me ha impactado muchísimo y que deja a cualquiera que lleve a verlo con la boca abierta, sobre que la palabrita ya es tela, esa escena levantando, bueno, chapo, porque no te puedo decir más, es que yo me lo imaginaba ahí, digo, mírale ahí casi con la cabeza metida y haciendo, a ver si olía, es que es muy fuerte, es que me ha pasado como Asten, y he tenido que mirar todos los personajes, porque vale, los conocidos, pero si a mí me dices que Catalina existe, yo me lo hubiera creído totalmente, es que lo haces, y mira que me precio de haber leído mucho, pero en realidad preguntarte no te quiero preguntar, sino pues darte las gracias por esa forma de escribir que tienes, que nos hace, como decías, creérnoslo todo, que es lo bueno, porque lo que tú decías al principio, si yo empiezo a leer y digo, mira que es difícil imaginarse a un rey de aquella época quitar la tapa de donde está enterrada el amor de su vida para ver si huele o no huele. O sea, es muy difícil que nos hagas creer que eso es realmente así. ¿Qué lo fue? Sí, lo fue, pero aunque no lo hubiera sido, da igual. Ya, yo me lo imaginaba el otro ahí olisqueando, o sea, y es esa forma tuya que tienes de escribir, de presentárnoslo todo, que hace que tus historias sean espectaculares. Bueno, yo espero poder ir el día 28. En Úbeda me derretí viva, espero, bueno, derretirme contigo 1001 veces porque es que no puedo decir más. Ojalá, Belén. A mí me dejas sin palabras. Pues como nos dejas tú a nosotros, porque es que se nota que te sale de dentro, que es que no, que puedes decir, ay, la leche, qué bien me lo he pasado leyendo. O sea que muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por tus palabras. Ya te digo, a mí me pasa como a ti, ¿no? Yo cuando leo un libro que me apasiona, y cada vez son menos, por desgracia, digo eso, qué bien me lo he pasado, Dios, qué pena que se haya acabado, ¿no? Y me pasa tan pocas veces que es cuando de verdad encuentro un libro que me entusiasma. El otro día Laura me preguntaba, una entrevista corta que hacen con preguntas ya que a todos los autores se la hacen, un libro que te haya impactado últimamente. No sé si os lo dije la otra vez que estuvimos,
pero por ejemplo, Pierre Lemaitre, Ahí arriba nos vemos, un autor francés, que escribe como Los Ángeles. Cuando tú lees un libro como eso y dices, Dios mío, qué bien me lo he pasado, que me hubiera gustado escribir un libro como este, ¿no? Y por desgracia hay tan pocos libros que te llenen realmente y que te dejen vacío, ¿no? Vacío, como que te has entregado por completo al libro y el libro se ha entregado a ti, que los que somos grandes lectores, y yo lo soy, realmente te entiendo perfectamente y te agradezco una barbaridad tus palabras, porque sé lo que significa. Pues muchísimas gracias, Juan Pedro, es que no puedo decirte más. Gracias, Belén. Gracias. Eso es todo. Yo creo que aquí todos opinamos lo mismo y todos somos tu fan número 1, ya te lo he dicho yo. Pepa, perdóname, es que me tengo que ir, os tengo que Vale, dejar. vale. Juan Pedro, discúlpame, un placer. Nos Nos vemos vemos prontito. Sí, claro que sí. Hasta luego, Yolanda. Un abrazo. Hasta luego. Tere. Hola, buenas tardes, Juan Pedro. Hola, Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de volver a estar aquí contigo. Bueno, yo creo que ya te lo han dicho todo. Oye, vaya pedazo de biblioteca, ¿no? No. No es real, ¿eh? Ah, bueno. Qué pena. Es una pena, la verdad que sí, pero no es real. Bueno, que no sé ya ni por dónde empezar. A mí me ha pillado la lectura en unos días un poquito complicados y he de decirte que los únicos ratitos que estaba tranquila era leyendo tu libro. Porque además, estaba mi padre ingresado y mientras que él estaba dormido, pues yo estaba ahí con el librito y mira que estábamos con el protocolo COVID, pero el librito iba al hospital, no te digo más. Y me has descubierto a la reina, porque claro, yo creo que todos de Carlos II hemos oído hablar y mal, no bien, la verdad. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención la historia de amor que han tenido los dos. Y al principio decía, ¿cómo los reyes? Porque todos los reyes se han casado por conveniencia y tal, y cómo había pues surgido entre ellos esa gran historia de amor. Pero lo que más me ha llamado la atención es la soledad de la reina, que no tuviera ninguna amiga en la corte, que todos la hicieran de lado y la dejaran allí y que no encontrara a nadie en quien poder confiar. Sí, pues es verdad, y Carlos tuvo culpa de eso, tuvo que ser celoso. Celoso y no de hombres, porque yo creo, no consta que la reina le diera motivos ninguna vez para sentir celo, no era una chica enredadora, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que se cuenta de la marquesa de Villars, que fue la mujer del embajador que antecede al conde de Revenac, es cierto, es Carlos II quien provoca que el rey Luis cese al embajador, al marqués de Villars, porque la reina, su reina, había hecho una íntima amistad con esta señora, que era mucho mayor que ella, que estaba todas las tardes en palacio con la reina. Y el rey había llegado a sentir celos de la marquesa de Villars, ¿no? Estaba muy sola, ella estaba... la corte se le hizo un vacío importante. Ella tenía a su servidumbre francesa, pero su servidumbre francesa acabó... Bueno, realmente en el manuscrito original se habla mucho más de la servidumbre francesa, de la famosa cantina. Os animo a que leáis sobre la cantina, porque tuvo que ser también un personaje curiosísimo. Escandalizaron la corte, ¿no? La cantina de Nicolás Saquentin se dedicaba a vender oficios y a vender prebendas reales que conseguía a través de la reina, hasta que es acusada de intentar envenenar a María Luisa de Orleans, y aunque se le da tortura, ella no confiesa y no se la puede condenar, sino que simplemente se la destierra, ¿no? Pasa lo mismo con Margarita Bautier, con Serafín, con servidumbre francesa que tuvo que ser expulsada de España por su comportamiento inadmisible, ¿no? Y otra cosa curiosa es que, para que veáis cómo en la novela, aunque es pura ficción, hay datos reales que se acomodan a esa ficción. En cambio, con Susana Duperroy, es la única francesa a la que se permite permanecer en España después
de la muerte de María Luisa de Orleans, incluso se la casa con Juan Tomás de Iriarte, que aparece en la novela, con el petimetre, y que cuando éste fallece, porque estaba enfermo, se la vuelve a casar con otro cargo importante de la corte, que incluso se permite que celebre sus nupcias en el Alcázar, algo realmente inusual en la época, a pesar de que Susana Duverroy, antes de la muerte de la reina, el rey intentó expulsarla de Madrid y de la corte, ¿no? Es otro dato más, otra curiosidad más, que sucede realmente y que se acomoda a la trama. Sí, Yo pero me es lo verdad, sí, estaba muy sola, ¿eh? Estaba muy sola. Y luego, respecto a lo que decía Belén de Cantamo, a mí me ha pasado lo mismo. Yo he estudiado filología española y yo no tenía ni idea de Cantamo. Lo digo así como... Es que ni por asomo, nunca jamás lo había oído. Lo que pasa, hay una explicación, ¿eh? Su obra es muy difícil de leer ahora mismo. Yo me he comprado sus obras, que son obritas, son como folletos, como fascículos, ¿no? Pueden tener 30 paginitas mal impresas, porque son de ediciones antiguas. Realmente es muy difícil de leer, ¿no? Hoy en día. Ese tipo de literatura es muy difícil de leer. Son obras en verso, con redacción muy complicada. No es fácil leerlo. A mí me ha costado mucho leer a Candamo. Hay, por tanto, una razón del por qué el ostracismo a que se ha visto sometido, ¿no? Es una literatura que se ha quedado obsoleta para los tiempos de hoy. Pues lo he dicho, yo la he disfrutado muchísimo. Además, que hayas pasado desde el Rey hasta la Maribárbola o Nicolasillo, eso es como si estuvieras realmente en la corte, como decía Belén, ahí con todos, y por el ojo de la cerradura estuvieras viendo todo lo que ocurre. Muchísimas gracias por una historia tan maravillosa y por descubrirnos a María, por lo menos a mí, descubrirme a María Luisa de Orleans. Muchísimas gracias y te veremos el día 28. Ojalá, ojalá. Un abrazo. Gemma. Buenas tardes, Juan Pedro. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Encantada de conocerte y voy a repetirme con todas mis compañeras, pero hoy creo que las voy a dejar alucinadas a todas ellas porque me ha encantado la novela, me ha gustado muchísimo, he disfrutado de ella muchísimo y lo que más me ha gustado, y aquí viene donde voy a sorprenderlas a todas, es la historia de amor No. entre Carlos y María Luisa. Mira que me ha gustado, mira que creo que debes de escribir una novela romántica en algún momento de tu vida, porque para que a mí me guste esa parte, te lo pueden decir cualquiera de ellas, es un logro. Me ha encantado cada frase. Es que creo que quiero un Carlos II en mi vida, te lo digo en serio. Es tan tierno y que al final, bueno, al final haga lo que hace, pues también me parece que con todo su dolor y su corazón, al final lo deje pasar. Eso tuvo que ser para él, bueno, como dice Aste, me lo he creído. No sé si pasó, pero me lo he creído. Así que es que te puedo decir, Juan Pedro, que me ha encantado, me ha gustado. La única pregunta que quiero hacerte, después de haber estudiado y y es muy breve, ¿en algún momento en ningún libro se pudo plantear que en vez de ser envenenada pudiese ser una infección de útero por los síntomas? No. En el informe de la autopsia, y se cuenta en la novela, el útero de María Luisa de Orleans, todos los órganos reproductores estaban en perfecto estado. Ella era fértil, era una mujer fértil y podía haber concebido perfectamente. El problema de su infertilidad, de su infecundidad, era de Carlos, no era de ella. No hubo ninguna sospecha porque realmente los ovarios estaban perfectamente conservados al tiempo de la autopsia. Y he de decirte que, aunque yo no soy de novelas románticas, no está dentro de mis lecturas, sí he escrito una novela pseudo romántica, o en La Fuente de Oro, no sé si la habéis leído. Yo no, pero vamos, te va a caer dentro de nada. Pues esa es difícil de encontrar, ¿eh? Vaya. Está en ebook, pero el libro no se encuentra. Yo he encontrado una obra por casualidad. La Fuente de Oro es un melodrama ambientado en el Jerez bodeguero entre los años 20 y 40. Es una novela que me pide Planeta que escriba. En Jerez había un personaje muy conocido que era José Domecq, el Pantera, a quien yo llegué a conocer porque muere hace 20 años aproximadamente, que tenía fama en todo el país, ¿no?
Espasa me pide que yo escriba una novela sobre el Pantera. Este señor tenía, por ejemplo, como animal de compañía un león. ¿Sabéis lo que es eso, no? Su animal de compañía era un león. Él tenía el récord de haberse hecho Madrid-Jerez en 4 horas y media en coche, con las carreteras de entonces, no de ahora. Y me pide que escriba una novela sobre ese personaje. Yo les digo que yo escribo la novela, pero no sobre ese personaje, sino sobre un personaje ficticio. Y me invento una novela que es La Fuente de Oro, una bodega de Jerez, y la típica historia de amor entre una niña pobre y un rico bodeguero. Típica historia, pero aderezada con tintes políticos de la intriga de la guerra civil, de la preguerra, de la posguerra, que incluso A3 Media anunció públicamente que iba a ser la próxima novela, la próxima serie de A3 Media. Pero bueno, el proyecto se ha quedado ahí todavía en stand-by, no sé si alguna vez lo recuperarán o no. Sí, me costó una barbaridad, pero sí escribí una novela romántica, un melodrama, que fue la Fuente de Oro y que gustó muchísimo. Está mal que yo lo diga, pero gustó muchísimo, aunque no es mi literatura ni es mi estilo. Pues nada, la leeré, te lo garantizo, porque esta ya me ha enganchado. Ya he superado a Vela en romántica. ¿Aquí? A mi compañera que vendrá dentro un ratito. Ah, vale. Pues nada, ha sido un placer, Juan Pedro. Muchísimas gracias por esta novela. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ana. Por aquí arriba estoy. Delante de María Luisa. Ah, está ahí, María Luisa de Orleans. Aquí la tenemos, a nuestro lado. Sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, qué decirte, me ha fascinado. La verdad que he disfrutado muchísimo, Me ha dado mucha pena tener que acabar con la novela, porque muchas veces adoptan los personajes como tuyos, se terminan haciendo parte de ti, parte de tu familia, porque los tienes durante una serie de días tan presentes y tan pendientes de lo que les pasa, que se terminan convirtiendo en alguien importante en un momento de tu vida. A mí me han fascinado muchísimas cosas, pero sí que es verdad que es un libro que me ha producido emociones muy intensas. En primer lugar, la muerte de María Luisa sola, es decir, no le permiten a él que esté con ella mientras que ella está muriendo, es decir, a él tiene que estar en un sitio diferente y a él le comunican que ella ha muerto. ¿Por qué no se le permite al rey estar con su reina cuando ya está en las puertas de la muerte? Realmente yo creo que fue más decisión de Carlos que de la corte. Si el rey hubiera querido estar hasta el final en la cabecera de la cama, nadie se lo hubiera podido impedir. Creo que era cuestión de protocolo, que era el rey no podía descender a esos niveles, y posiblemente él tampoco hubiera podido soportar ese dolor, ¿no? Pero yo no creo que fuera una imposición de la corte, creo que fue una decisión del rey. Él estuvo un rato con ella, pero creo que fue decisión de él el no estar hasta el final en la cabecera de la cama de María Luisa de Orleans. Es que eso me ha llamado muchísimo la atención por lo mismo, porque él la quería sinceramente como ella le quería a él. Entonces yo creo que en ese momento, sabiendo que es tan inminente, me ha costado. Al igual que es verdad que él no va al entierro de la reina. No. Él se encierra en el Buen Retiro, da las instrucciones, delega en el Duque de Frías para todo lo concerniente al sepelio y entierro, y él no aparece por las exequias. Él dice que el pueblo no admitiría ver a un rey derrumbado, ¿no? Yo creo que todo fue cuestión de protocolo. Posiblemente él se hubiera derrumbado en ambas ocasiones, y el protocolo aconsejaba que eso no sucediera, ¿no? Bueno, pues por un lado. Segundo, me fascina, me ha sacado lágrimas esa declaración, ese momento en que María Luisa nos cuenta cómo y cuándo se enamora de su rey, que es en la noche de bodas, y que tú antes lo explica muy bien. Independientemente de ese aspecto, esa ternura que le produce, esa situación de invalidez, de desvalimiento más que de invalidez, que le produce el rey, me parece una de las escenas más hermosas de la novela. Me ha parecido una escena realmente preciosa. Y luego, por otro lado, yo que soy letrerida confesa, me lo he pasado como una enana. O sea, ¿Quieres que no he enterado? Letrerida confesa. Letrerida. Letrerida. No sé lo letrerida que confesa.
El amor por las palabras. Amor vale, sincero vale, y brutal y entero por las palabras. Y apúntatela porque después de todas las que me he aprendido contigo, te puedo asegurar, o sea, mira, tengo aquí una agenda toda llena de palabras que he aprendido contigo. Desde enuclear, bullarengue, suripanta, chacolotear, alojas, aguachiles, mojiganga, tarasca, bodegas de puntapié, feble, o sea, y podía seguir y seguir y seguir. O sea, me lo he pasado como una auténtica nena y como soy muy curiosa con el tema de las palabras, pues me las he ido apuntando, las he ido buscando para que no me sacaran mucho a la historia. Por las noches cuando dejaba de leer me iba al diccionario de la RAE y a buscar. Así que me lo he pasado genial. Y otra cosa que por último que quería comentar contigo, me ha fascinado Cándamo, me lo he pasado con él realmente bien. Hay una parte del libro que es cuando las exequias de la reina de María Luisa, la disección que hace de todos y cada uno de los personajes que pasan por delante de la habitación de la reina. Es decir, les hace a todos un traje de mucho cuidado. Desde cómo van vestidos a todas las expresiones que evidencian delante de todos y lo que él realmente sabe que existe detrás. Realmente quién la quería, realmente quién no la quería, realmente quién insultaba, realmente quién la insultaba. O sea, con esa parte me la he pasado maravillosamente. Y otra que me ha hecho muchísima gracia es la descripción que hace de Catalina Cueto. La cabra amaltea con ínfulas de savia lechuza. O sea, eso no se le puede ocurrir a él. O sea, frases de esas tengo anotadas a montones, o sea, porque me han, aparte de que la historia me ha fascinado, es que me he pasado muy bien con ella. Me paso muy bien con ella y he disfrutado muchísimo de los personajes. Y me pasa, como alguien ha dicho, la relación de Catalina Cueto con Cándamo me parece maravillosa, me parece fresca, chispeante, quita un poco de dramatismo realmente al gran dramatismo que posee la historia y de verdad que me ha fascinado. Yo nada más me queda ya darte las gracias por lo que me has hecho disfrutar con la novela, por lo que he aprendido contigo a todos los niveles, a nivel histórico, a nivel de léxico, a nivel de forma de escribir. O sea, eres un ejemplo de cómo se debe escribir una novela histórica con tintes detectivescos y que te hace realmente disfrutar de la lectura. Y dar gracias a que existen todavía autores como tú que nos hacen tener este amor por las palabras. Así que espero verte el día 28 y que nos puedas firmar el libro y conocerte en persona. Claro que sí. Muchísimas gracias. Mira, qué verdad es aquello de que nunca te acostarás sin saber algo más. Yo que presumo también, como tú, de amor por las palabras, no conocía esa palabra de letra herida. Me la voy a apuntar, me la voy a apuntar. Yo pienso que tenemos un idioma tan hermoso, tan rico, tan feraz, que renunciar a la riqueza del idioma me parece que es algo muy pobre. A mí no me da miedo asustar al lector porque no conozca una palabra, no me da miedo, porque al final, si nos vamos a limitar a las 200 palabras que utilizamos habitualmente para escribir una novela, qué pobre, ¿no? Qué renuncia más grande, qué lástima cuando tenemos un idioma tan hermoso como es el castellano, ¿no? Yo los últimos meses me dio por recuperar a Galdós, los episodios nacionales, ¿no? Y claro, aparte de la historia que es preciosa, porque es una recreación del 19 español que fue magnífico y muy desconocido, el uso del idioma por parte de estos grandes autores clásicos españoles es una auténtica maravilla. No se debe renunciar a esas palabras, que son palabras absolutamente eufónicas, que son hermosísimas. ¿Y por qué no decir bullarengue cuando además el lector, aunque no conozca la palabra, intuye su significado? Intuye su significado. Yo creo que no hace falta, cuando tú hablas de una mojiganga, aunque no conozcas el significado exacto, intuyes el significado y más cuando está en un contexto determinado cuando escribes, ¿no? A mí no me importa tener que hacer como tú y recurrir en alguna ocasión al diccionario porque no conozca una palabra. No solo no me importa, sino que me alienta, porque es tan bonito el idioma español. Y para el capitán Contreras, que es otro personaje también curioso de la novela, he usado el discurso de ingreso de Pérez Reverte en la Academia Española, donde se cuenta cómo hablaban los bravos de la época, ¿no? Y también una riqueza léxica impresionante. Y a mí me gusta que cada personaje hable conforme a lo que es. Y un capitán de los tercios no puede hablar como un dramaturgo real, tiene que hablar de una forma diferente. Y Catalina Cueto no puede hablar como Cándamo, tiene que hablar de una forma diferente, ¿no?
Es trabajoso, sí, pero eso es lo que a mí me gusta hacer. A mí al menos me gusta hacer, aunque me dé más trabajo. Y yo no soy de los que escribe con diccionarios al lado y con sinónimos, ¿eh? Pero sí es verdad que hay veces en que veo que la redacción exige un clasicismo determinado, ¿no? Sin abusar de él, porque no se debe hacer, no se debe caer en el abuso de la palabreja, pero no renunciar a la hermosura del idioma castellano. ¿Sabes? Una de las cosas que me enfada, que cuando vas a buscar una palabra por rapidez en Google... Ana, sí, porfa. sí, Que quedan 2 y tenemos casi que sí, terminar, perdón. porfa. Sí, ¿Vale? vale, vale. O sea que si luego hay un minutillo ya le Sí, sí, pregunto, tranquila, ¿vale? sí, disculpa. Venga. Sandra. Hola, ¿qué tal, Juan Pedro? Hola, Sandra, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues nada, para mí es la primera novela que leo tuya y la verdad es que ha sido todo un descubrimiento. Yo no te conocía anteriormente. Sí que es verdad que busqué los libros anteriores tuyos y sí que había próximas lecturas y demás, pero bueno, todavía no los había leído y este pues me ha encantado. Me ha parecido que tiene una labor de documentación fantástica y que escuchándote hablar a ti sobre el libro se nota que has disfrutado muchísimo escribiéndolo. Mucho. Que ha sido realmente una labor que te ha gustado hacer y me imagino que para un libro como este, ¿cuánto tiempo has necesitado de documentación? No lo sé, yo no me documento de forma previa a escribir. Yo no soy de los que va recopilando cartulinas o tarjetitas con datos, ¿no? Yo me voy documentando a medida que lo voy necesitando, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer es escribir. Si no escribo, no me documento. Va surgiendo. Claro, yo estoy escribiendo y necesito saber, no sé, cómo era un duelo en la época. Pues busco cómo era un duelo. Me voy documentando a medida que... En el momento. claro, eso tiene un riesgo y es que lo que hace es una visión parcial. No te has documentado, no has conseguido una visión global de todo, la época, la corte, el palacio, no, te has ido documentando. Hombre, si tú al principio sí te haces una lectura sobre cómo era la época de la que quieres hablar, ¿no? Pero después lo que son ya documentación concreta sobre aspectos concretos lo voy haciendo a medida que voy escribiendo. Soy muy caótico, soy muy raro, muy rarito escribiendo. Yo no soy de los que no lo hago porque no sé. Hay autores que se hacen un guión de cada capítulo y después lo van desarrollando. Si yo pudiera hacer eso es facilísimo. Eso, una vez que está hecho, escribir es facilísimo. Claro. Pero el mérito es guionizar lo que tú aún no has escrito, ¿no? Yo soy incapaz de hacerlo, incapaz, y admiro al que es capaz de hacerlo, pero yo no, yo soy caótico escribiendo. Yo, de hecho, ya os digo, bueno, Laura y Miriam lo saben, yo empiezo a escribir y no sé cómo va a terminar. Vamos, yo, de hecho, tengo una novela de 300 páginas que lleva años ahí en el cajón porque no sé cómo cómo demonios acabarla. Se llama El Sextercio de Trajano y sería un novelón, porque es el nacimiento de la historia de un sextercio romano desde que se acuña en tiempos de Trajano, después de la guerra de Dacia. Bueno, pues ese sextercio va andando, va de mano en mano por el curso del tiempo. Es una pasada. Y todo esto yo tengo una gran afición que es la numismática, eso no os lo he contado. Y relata la intervención de ese sextercio en épocas fundamentales de la historia del mundo, como fueron las cruzadas. Bueno, pues me quedé ahí en tiempo de los Borgia y no sé cómo acaba la novela. Y llevaba 300 páginas escritas y no sé cómo acaba la novela. Porque pues no me hice un trabajo desde el principio de saber qué iba a pasar. Y como no soy capaz, ni tengo tiempo ahora para retomarla, pues la dejé ahí, la dejé muerta. Surgirá, seguramente en algún momento te llegará la inspiración. Ya es difícil. Cuando algo se encona, es muy difícil. Pues nada, enhorabuena por esta. No la he terminado todavía, pero porque la verdad es que la estoy alargando en el tiempo. O sea, es una novela que me estoy tomando con calma. Me encanta, pues eso, como dicen mis compañeras, buscar información sobre cosas que aparecen, las fotos, no sé qué. O sea, es una novela que estoy disfrutando mucho y que me la estoy tomando, pues eso, con calma, porque no quiero que se acabe, la verdad. O sea que nada, enhorabuena por ella y que sepas que seguiré con las demás seguramente para ponerme al día porque me ha encantado cómo escribes. Muchísimas gracias. Nada, un placer conocerte. María José. María José Juan Pedro es nuestra escritora romántica. Ah, vale. Hola, Juan Pedro.
Hola, María José. Mira, como escritora romántica, yo soy muy fan de esta historia, o sea, de la historia de María Luisa y de Carlos. A mí siempre me fascinó. Entonces, cuando yo vi el libro, ahora te cuento un poco lo que todos estos me dijeron cuando entré en el club de lectura, pero cuando yo vi el libro dije, ostras, mi historia, ¿sabes? La de mi Carlos y María Luisa, porque para unos reyes que tenemos que se quieren de verdad, ¿sabes? Es como, pero entonces vi que la habías escrito tú y pensé, o sea, va a sonar feo, pero es bonito. Pensé, mierda, ¿por qué? Porque es una historia romántica, es una historia muy bonita, tú eres hombre y encima eres abogado, ¿sabes? Lo estás arreglando, Vela. No, a ver, me explico, ahora te lo voy a explicar. Los abogados, habláis muy bien, pero algunos escriben como demasiado descriptivo y muy así. Y cuando empecé a leerla, Juan Pedro, o sea, es que me derretía por momentos. O sea, es que para que hayas enamorado a Gema, que es una cenutria emocional romántica. Estoy bien repartiendo. Sí, hoy vengo así, es que estoy cabreada. No, es mentira. Oye, acabamos ya. Pero... Ahora van a empezar a pagarse pantallitas, Juan Pedro, porque, a ver, está dándonos a todos. Ya no tengo para nadie más. Y todo esto, si lo pensáis, lo que estoy diciendo es muy bonito. Si lo a Gema le ha enamorado, le ha parecido romántica y se ha enamorado por lo bien escrita que está. La historia de por sí es bonita, pero está muy bien escrita, de verdad. Y mira, cuando yo entré en el club de lectura, en este club de lectura, justo después que habían leído El Rey del Perú. Y todos me decían, te tienes que leer El Rey del Perú, que es la última que hemos leído. Y entonces yo miré quién eras tú y dije, abogado, ¿no? Pero ahora ya, vamos, sé que te voy a leer fijo. Pues El Rey del Perú hay también una hermosísima historia de amor entre Gonzalo Pizarro y la Inca Nayarac. Bueno, y me voy a leer la que nos has dicho antes, la de La Fuente de Oro, la tengo aquí apuntada. Sí. Entonces, es un melodrama puro y duro, ¿eh? Ya es tarde, soy la última, ya te hemos dicho todo, pero yo te voy a decir una cosa muy bonita. Esta historia nadie podría haberla escrito como tú, y te lo digo de verdad. Y ya, me callo, Pepa. Muchísimas gracias. Después de lo que ha dicho, al final lo remata bonito. Muchísimas gracias. Una pregunta, perdón, es que viendo la foto que ha puesto Ana, me ha surgido por el camino. Es verdad que yo creo que lo de los cuadros de María Luisa de Orleans, que efectivamente no corresponden con lo bella que dicen que era, ¿no será porque han igualado un poco? Igual que los retratos de él los mejoraban, ¿a ella pudieron empeorarla para hacer una cosa más o menos que quedaran en tablas? Buena cuestión. Yo no soy capaz de responderla. Yo no creo que el rey hubiera permitido que a su esposa la retrataran afeándola, ¿no? Pero es curioso la divergencia que existe entre entre retratos de una misma persona. Es que parecen que son personas diferentes. Ese retrato que antes creo que era Ana, ¿no? El que tiene detrás una mujer bastante fea. Ese retrato no se corresponde con otras pinturas de María Luisa de Orleans, donde incluso la construcción de su cara es completamente diferente a esa cara alargada. Es que se parece al rey. Se parece al rey. Se parece al rey. Pues preocuparos de buscar otros retratos de ella y veréis cómo es una persona completamente diferente. Lo que María José plantea es una cuestión digna de estudiarse, pero yo la verdad no soy capaz de responderla. Gracias, Juan Pedro, de verdad que me ha encantado, ¿eh? Muchísimas gracias, María José, encantado. Pues me han dicho que tenemos que terminar. Llevamos 1:30, pero contigo el tiempo se pasa volando. Es un placer escucharte, Juan Pedro. Nos quedaríamos, yo creo, horas contigo. Y hoy, ojalá en la feria tengamos un ratito y podamos también hablar un ratito contigo. Pero si el año pasado cuando nos preguntaban ¿cuál es la mejor novela histórica que habéis leído? Y nosotros siempre decíamos El Rey del Perú. Y este año, cuando nos pregunten, vamos a decir Nadie podrá quererte como yo. Muchísimas gracias, Pepa. Nada. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un beso enorme y nos vemos el sábado.
28. El placer es mío, ¿eh? Gracias Nada. a todas, gracias por vuestras palabras, gracias por el cariño que me Placer. demostráis, gracias por leer tanto Siempre. y por... Hay una cosa importante en la nota de autor, Sí. al final se dice Lo he gracias a los visto. lectores, Es que verdad. son los que realmente hacen la literatura, no los Sí, autores. Los gracias por lectores eso, son- que también te lo iba a decir, sí. Le Gracias, agradezco. gracias Pues, por pues eso. gracias a todas y un beso muy fuerte para todas, menos para Un Óscar. beso. Para Óscar un abrazo, ¿eh? Igualmente. Os vemos. Gracias. Adiós. Chao, un Adiós. placer. Chao, adiós. Hasta